¿Qué tal? Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Para los que nos ven en vivo y en directos a las 5 de la tarde, buenas tardes. Y para que los que ven a repetición a las 22 horas, buenas noches. Antes de ir a mi compañero, a Juan Pablo Lomastro, quería decirle a aquellos que nos ven a la noche y nos llaman, nos dejan mensajes, que no se enojen porque no los pasamos, porque en realidad lo que están viendo es una repetición si lo ven a la noche. Así, si llaman a la tarde, gustosamente vamos a pasar el mensaje. Lo que sí, tiene que ser un mensaje de WhatsApp o sino un mensaje. Y hay que poner el nombre y de qué localidad llaman. Eso solo. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, gracias. Vos sabés que yo te lo comentaba ayer, creo que me vi con vos, y te decía que estaba teniendo un problema porque para hacer el programa. ¿Por qué? Porque con el gobierno anterior, cuando venían los oficialistas, decían que estaba todo bien, que era todo perfecto, y cuando venían los opositores decían que estaba todo mal. Y en realidad ni estaba todo mal ni estaba todo bien. Y uno podía preguntar y repreguntar. Hoy me cuesta encontrar algo positivo de este gobierno. Con lo cual, no quiero sesgarme, pero en realidad me incomoda bastante. Porque trato de ver, bueno, a ver qué cosa positiva hay. Y la verdad que si voy a los números, ninguna. Si voy a la realidad social, menos. Todo es conflictivo, la grieta no solo se ha mantenido, sino que se ha abierto más. El gobierno está únicamente tratando de recuperar su núcleo duro, pero se le fueron un montón de votos. Sigue teniendo un núcleo duro igual, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto es el núcleo duro? 30%. Con eso no alcanza. Con el 30% no alcanza. Pero sigue siendo la primera minoría, sí, mejor Cristina dicho. Tenía más del 30% de votos. ¿Lo sigue teniendo? No, por supuesto. No, estoy hablando de 2015. Porque el tema es que siempre decimos lo mismo. Son los oficialismos los que ganan o pierden elecciones, nunca las oposiciones. Entonces, el primer indicio de un oficialismo para perder elecciones es que la gente decida no votarlo. No que decida quién va a votar en contra de ellos, sino que decida en principio no votarlo. Cuando la gente decida, vos no te voto, después va a encontrar a quién va a votar. Esa es la primera decisión. Y cuando vos ves y lees las últimas encuestas, donde hablan que un 65% ve negativamente la marcha del gobierno, bueno, ya te está dando una pauta de cómo puede llegar a prefigurar esto. Y cuando vos vas a las expectativas, no hay expectativas buenas. No es que estamos mal, pero podemos estar bien. La expectativa de la gente hoy no es para nada bueno. No es para nada bueno. Vos tenés, por un lado, aquellos que han sacado créditos para pagar tarifas. Pero los créditos los sacás una vez, las tarifas te siguen viniendo. Y ahora está el frío, recién ahora. Estas tarifas las vas a pagar dentro de 2 meses y es un problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cortarle el gas, la luz a aquellos que no paguen? Las tarjetas de crédito. ¿Cuánta gente conoce que está pagando la mínima y se está endeudando y después no va a poder salir más de eso? Van a reventar todas las tarjetas de crédito. ¿Vos ves que es una constante de este periodo, el endeudamiento familiar, digamos? A este nivel sí. Es más, te voy a dar un dato. A pequeña escala, digo, ¿no? Para cosas cotidianas. No estamos hablando de una compra. Que esto no lo han hablado mucho. Los bancos están disminuyendo el crédito en sus cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque ya comenzaron a haber cheques que vienen de vuelta. Entonces, tu crédito comienzan a bajártelo. Y esta es la primera medida. Si un banco comienza a bajar los créditos porque se está curando en salud, porque dice esto, evidentemente no va por buen camino. Y en lo que vas a la balanza comercial, negativa. Entonces, digo, es un panorama, la negociación con el Fondo Internacional, que sabemos por experiencia que es ajuste, que lo quieran disfrazar como lo quieran disfrazar, seguro. Es ajuste. No hay un Fondo Monetario Internacional bueno, ni malo, ni nada, es lo que es. Entonces digo, esto es lo preocupante. Pero en términos políticos, pareciera que resisten en términos de que no hay nada enfrente. Esa sería, si se quiere, la jugada del gobierno. Parecería ser, no sé si se equivoca, pero hoy son ellos y enfrente hay una dispersión absoluta y tampoco esta desesperanza o esta situación de crisis no encuentra ningún referente, ningún actor político que pueda canalizar, si se quiere, esa desesperanza, transformarla en acompañamiento y ser
como la nueva fuerza o el emergente que conduzca a una nueva voluntad popular, digamos, ¿no? Para Sí, conocer el pero rumbo. vuelvo a repetirte, lo primero que tiene que toma conciencia el votante es: a vos no te voto. ¿A quién va a votar? No lo sé. Pero Bueno, ya decí que a vos no te voto. Ahora, falta un año y pico y ya va a aparecer quién te votó. El problema no es sé. que vos tenés razón en esto. Me parece que la política, incluso la dirigencia gremial, está yendo detrás de los movimientos sociales. Está yendo detrás de los movimientos sociales. Y esto es un problema porque uno que vio la crisis del 2001, en un momento fue el que se vayan todos. Después eso se revirtió, porque hubo una salida democrática y bueno, no vamos a andar hablando del pasado, pero todo lo No, pero conocemos. puede venir otra vez. No el que se vayan todos a esa escala, pero digo, sí un nivel de por eso. descreimiento de la clase política. Van a ir a tocar el timbre a los domicilios un militante, un dirigente de Cambiemos y va a recibir lo mismo que un dirigente de otro espacio político que busque hacerse con ese voto que alguna vez tuvo Cambiemos. Igualmente le van a decir: no, yo confío en la política y me sancionaron, son todos iguales, que se vayan todos, en otra escala, en otro contexto social del 2001, Bueno. muy diferente, eso hay que tenerlo en cuenta, pero podemos ir a ese escenario. No sé qué es lo que va a surgir. Lo que sí es evidente, o me parece a mí, que lo que es evidente es lo primero, que el gobierno va a hacer. Por eso me parece que el gobierno hace mal en confiarse en la dispersión de la oposición, porque ellos con eso no le alcanza. Ya, digamos, si el 65% de la población decide que ya a vos no te voto, no decide. Salvo que creamos que esto puede revertirse y no sé cómo. Porque económicamente no sé cómo. Bueno, la verdad, pero ese es el algunas problema. bajo la manga deben tener. ¿Qué haces? ¿Vos crees en la magia? ¿En la cosa mágica? Puede ser, soluciones mágicas, no sé. Sí, mirá, Soluciones mágicas o cambiar un escenario a través de la a las comunicación. soluciones mágicas del principio. El segundo semestre, los brotes verdes, la lluvia de inversiones. Lo peor ya pasó, ya lo dijeron, ¿sabes cuántas veces? Cada 5 meses lo repiten, lo peor ya pasó. A partir de ahora, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó. Y esto es como el cuento del pastor mentiroso. La gente te cree hasta que un día te dijo: no te creo más. Claro. Y ya no te cree, aunque digas la verdad. Cuando la gente dice: no te creo más, no te cree más. Un poco resiste la gobernadora, hay que decirlo. La gobernadora yo creo que también han comenzado a perforarle. Y me parece que el arrastre de Macri, el negativo arrastre de Macri, Sí, no solo va a perjudicar a la gobernadora, sino también a la reta. Mirá lo que le estoy hablando. La ciudad de Buenos Aires, digamos, si hay un centro de poder de Cambiemos, no, hablo del PRO, porque la verdad que es el gobierno del PRO, no es el gobierno de Cambiemos, acá es el gobierno del PRO. Bueno, la última elección le fue muy bien a Elisa Carrió. Vuelvo a repetirte, la última elección fue el año pasado y después vino un diciembre y vino un enero y vino la caída de imagen del gobierno. No, pero en línea que esto que decías que es de no te extrañe del PRO. que en la provincia que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ahí, en esta caída, en este arrastre, termina beneficiando a los TOP, por ejemplo. Puede ser. Entonces, yo digo, ustedes tienen que gobernar. Y en lugar de gobernar, se están dedicando y se han dedicado 2 años y medio a denostar al gobierno anterior. Han perdido mucha energía porque les convenía en criticar al gobierno anterior. Ahora, yo lo que les pregunto es: ¿qué cosa positiva han hecho en estos 2 años y medio? Para decirle a la gente: mire, 2 años y medio, ¿qué han hecho en estos 2 años y medio? Han concentrado la plata en menos manos, sacó grandes ganadores y grandes perdedores. Y esto se ve, es palpable. Ahora vos decís: la oposición hoy está dispersa. Sí, es cierto, hoy está dispersa. Ahora, eso no quita que hoy puede estar dispersa y mañana no tanto. Sí, siempre hay un emergente. Y cuando llega el momento, encuentran... ¿Quién hubiese dicho que Macri iba a ser presidente un año antes? Nadie. Entonces, ¿qué sé yo quién va a ser presidente en 2019? Pero el tema es que por el camino y por el tránsito en que va el gobierno, me parece que no tiene salida. Después quería hablar de un tema que es el de la selección. Acá no hablamos de deporte. Qué lástima. Pero vamos a hablar de lo que ocurrió con la selección argentina. Pero antes tenemos en línea a Sabrina Cartavia. Ella es presidenta de la Red de Mujeres. Vos sabés que esta semana fue la marcha de Ni Una Menos. Exacto, con una fuerte consigna por el tema del aborto, ¿no? Con una muy fuerte consigna por el tema del aborto. Siempre, el feminismo ha tenido esa consigna. Pero la semana que viene
se trata en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, ¿no? Esta ley. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, porque cuando se habla de la ley que se va a debatir en el Congreso, ¿qué es? ¿Una ley de despenalización del aborto o de legislar el aborto? Bueno, el dictamen que surgió ayer de la reunión de asesores, que luego lo van a tener que debatir el próximo, creo que el día 12 lo van a debatir, antes del 13, o sea, un día antes de la sesión, los diputados, es un dictamen de legalización. ¿Cuál es la diferencia entre despenalización del aborto y legalización del aborto? Justamente que la despenalización lo único que hace es sacar el aborto del Código Penal, y la legalización del aborto lo que propone también es un plan de acceso a esos abortos, estableciendo que es un derecho el acceder al aborto y que el Estado tiene obligaciones positivas en relación con eso, y también negativas, ¿no? Positivas porque tiene que hacer cosas, por ejemplo, proveer de medicación, digamos, tiene que articular política pública para asegurar el acceso, y a su vez tiene una obligación negativa que es de no intromisión, o sea, las cosas que no tiene que hacer el Estado justamente para poder garantizar el acceso a ese derecho. Y uno lo que observa es que, digamos, los votos, como siempre, se cuentan uno a uno, pero no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el resultado. Exactamente, no se sabe cuál va a ser el resultado. Con el paso de los días se van, digamos, clarificando nuevas adhesiones. Por ejemplo, ayer Felipe Solá dijo públicamente que él va a votar a favor. Entonces, digamos, también confiamos en que con el avance de los días empiecen a clarificarse las posiciones. Pero va a ser una votación que se va a resolver ese día, el día 13, y lo vamos a saber ese día, no podemos aventurar resultados. Sabrina, buenas tardes. Juan Pablo Lomastro te saluda primero. Gracias por la comunicación, y la pregunta que quería hacerte es si esta presión social, si se quiere, que hay en torno a la despenalización, a la legalización del aborto, con fuertes movilizaciones, puede llegar a cambiar algún voto que hoy parece contrario, ¿no?, a esta política que ustedes defienden. Bueno, tendremos que verlo ese día, y en ese sentido me gustaría recoger algo de lo que estaban charlando anteriormente, que estuve escuchando. Tenemos una fuerte movilización social, y también me parece que en este último tiempo cambiaron mucho las posiciones, y las posiciones que quieren mantener la pena por aborto, o sea, que siguen sosteniendo que las mujeres deberían ir presas por abortar, es completamente minoritaria en nuestro país. O sea, pareciera ser que ya no hay un clima social que busque sostener la prohibición tal y cual la tenemos hoy en día. Entonces, en ese sentido, yo creo que si los diputados no se hacen eco de esto, no se hacen eco de que la sociedad cambió mucho desde 1921, cuando se sancionó esa ley que prohíbe el aborto, al día de hoy, donde tenemos una sociedad que ha sido muy dinámica y que ha incorporado en muy poco tiempo y en forma exponencial los derechos de las mujeres, yo creo que se puede dar una crisis de representatividad muy grande. Y eso sinceramente me preocupa, porque sería, digamos, terrible que los diputados y luego los senadores no interpreten que el humor social en la Argentina ha cambiado y que ya no hay un interés social en perseguir a las mujeres que abortan. Sabrina, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre precisamente despenalizar el aborto o legalizarlo? Bueno, justamente despenalizarlo es sacarlo del Código Penal, y legalizarlo es sacarlo del Código Penal, pero además dar una ley que indique las pautas con obligaciones tanto positivas como negativas del Estado en relación con el acceso al derecho. Esto implica, bueno, que se le va a tener que asignar un presupuesto y que se va a tener que llevar adelante política pública en consecuencia. Por ejemplo, capacitar a los profesionales de la salud, asegurar que en los servicios públicos exista acceso a la práctica, incluir la práctica en el PMO, el plan médico obligatorio, para que también sea cubierta por las obras sociales y prepagas, asegurar el acceso a las tecnologías que son necesarias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de obligaciones positivas, o sea, cosas que el Estado debe hacer para garantizar el acceso a la práctica. Sabrina, ¿por qué para vos se da en este momento este debate sobre el aborto y por qué toma tanta fuerza el movimiento del feminismo, que es un movimiento que centralmente, en opinión personal, ¿no?, lo que reclama es una mayor igualdad, pero ¿por qué cobra tanta preponderancia, según tu análisis, en este momento social de la Argentina y del mundo?
Bueno, por empezar, en la Argentina ya tenemos una larga tradición en relación con los movimientos feministas y de mujeres. Tenemos que recordar que Argentina es el único país en el cual se realizan encuentros nacionales de mujeres hace más de 30 años. El año pasado Uruguay también empezó a hacer sus propios encuentros nacionales de mujeres y que, digamos, ha habido determinados hitos en nuestra sociedad, en nuestra constitución como sociedad, que son importantes y que le dan a las mujeres lugares de importancia. En ese sentido, ya desde el año 2005 se constituyó la campaña por el derecho al aborto, que ya viene teniendo una trayectoria de más de 13 años, digamos, impulsando este proyecto de ley. Y a partir del año 2015, con la irrupción del movimiento Ni Una Menos, lo que hemos visto es que ha habido una inclusión en las agendas de los temas que tienen que ver justamente con los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país. Si bien en un primer momento el movimiento Ni Una Menos estuvo centrado en el femicidio, digamos, fue una reacción social, ¿no? Que en relación con nuestra negativa como sociedad a tolerar esos grados de violencia. Recordemos que en muchos países de la región los homicidios son moneda corriente, al punto tal de que nosotras estamos muy movilizadas porque hay un femicidio, según la última estadística, cada 35 horas, pero en países como Colombia o Guatemala hay 5 femicidios por día y son moneda corriente, ¿no? Digamos, se toleran esos niveles de crueldad en forma masiva. Estamos hablando de 5 mujeres que mueren por día y eso no despierta un interés social, ¿no? De un pueblo que se levante en contra de esto. Sin embargo, me parece que los argentinos y las argentinas tenemos otros niveles de tolerancia, probablemente heredados de las luchas sociales, ¿no? Que hemos cultivado. No se puede pensar la explosión del Ni Una Menos sin pensar también en los movimientos de derechos humanos que existen en la Argentina. No se puede pensar en el protagonismo que están teniendo las mujeres sin pensar en el legado que nos han dejado las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Entonces, en este sentido, a partir del 2015 y con la irrupción de Ni Una Menos, que primero se centra en el femicidio, pero que muy rápidamente puede elaborar un discurso social que es comprendido, digamos, por las personas que digamos, que lo receptan y lo toman, con una fuerte presencia en los medios de comunicación, empiezan a haber cambios en nuestra cultura. Entonces, la verdad es que si nosotros queremos combatir el femicidio y estamos denunciando que existen formas extremas de violencia contra las mujeres, también debemos darnos cuenta de que existe una cadena de violencias que permiten en el último eslabón llegar al femicidio. Y bueno, la prohibición del aborto es un tema central porque no podemos pensarnos libres, autónomas y con vidas dignas si no tratamos la cuestión del aborto. No es lo mismo nacer y criarse y desarrollarse en un país en el cual te sabes libre y autónoma que hacerlo en un país en el cual en determinado momento de tu vida y ligada con tu posibilidad reproductiva te pone un límite y un designio que es la maternidad forzada. Tenemos que recordar que en nuestro país anualmente 3.000 niñas menores de 14 años son madres y que según nuestra legislación esos embarazos son producto de violencia sexual. Entonces hay cuestiones que tienen que ver justamente con formas de crueldad y la prohibición del aborto es una cuestión central porque es muy difícil o casi imposible, diría yo, o más bien los desafío a ustedes y, digamos, y a todos a encontrar una norma en nuestro ordenamiento jurídico que configure un límite o una prohibición como la que tiene el aborto para las mujeres, para los varones. Y no la van a encontrar, no existe. Entonces, la prohibición del aborto es una norma que es discriminatoria, porque estos servicios de salud y este derecho los necesitamos solamente y únicamente las mujeres. Por último, Sabrina, ¿cómo ves vos que se ha manejado el gobierno en cuanto a lo que ha invertido en educación sexual, en salud reproductiva, en fin, en todas y también en el tema de la violencia que vos hiciste recién mención, ¿no? En cuanto a los feminismos, ¿no? Desde el Estado. ¿Cómo estás viendo esa inversión? Y bueno, a 3 años del primer Ni Una Menos, me parece que las cosas no han cambiado mucho, que la sociedad argentina sí ha cambiado y que reclama justamente que las políticas públicas vayan en consecuencia, pero que los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo,
el legislativo y el judicial se quedan un poco atrás, digamos, del lugar en el cual está la sociedad. Y es muy llamativo y esperanzador, creo yo, que uno de los sectores que más se está movilizando por el acceso al aborto son las adolescentes y los adolescentes, que los vemos, digamos, con un involucramiento muy grande y además reclamando por sus propios derechos. Las y los adolescentes están reclamando por educación sexual integral porque justamente en las escuelas no hay educación sexual integral. Y para nosotras, para el movimiento de mujeres y feministas, la educación sexual integral es un arma muy potente para combatir la violencia de género, porque es el espacio dentro de las instituciones educativas, desde el jardín de infantes, pasando por el nivel primario, secundario y universitario, que tenemos para poder charlar de estos temas, para hablar de las diferencias que existen entre varones y mujeres, cómo valorar esas diferencias y que no se produzca por esa diferencia actos de discriminación. Entonces las adolescentes y los adolescentes se están movilizando y están exigiendo esto, ¿no? Que haya tanto una reforma legal, porque tenemos que tener acceso al aborto, pero también que se apliquen en forma plena las leyes que ya existen. La ley de educación sexual tiene más de 11 años, sin embargo no vemos que se implementen las políticas públicas necesarias para su implementación. Bueno, Sabrina, gracias por haberte comunicado con nosotros y vamos a tratar de volvernos a vernos el miércoles próximo, que es el día en que se debate en el Congreso de la Nación esta ley. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí con nuestro programa y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Pablo Corrun. Él es analista internacional y bueno, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Antes de hacerte una pregunta, quería decir, este no es un programa deportivo, pero voy a decir algunas cositas con respecto a esta decisión de la selección argentina de no jugar en Israel. Uno ha escuchado en el día de ayer que la mayoría de los periodistas o de los comunicadores sociales atacaron esta decisión de no ir a Israel. Y para mí es una decisión sabia. No el no ir a Israel, sino el no ir a Jerusalén. Argentina tiene una historia de vinculación con el Estado de Israel prácticamente desde el inicio del mismo. Nunca hubo problema, siempre mantuvimos en nuestra política exterior con respecto a esa zona tan conflictiva el derecho de los dos pueblos a tener su Estado, tanto el judío como el palestino, ¿no? Y estamos viendo un momento muy convulsionado, porque no te olvides que la última decisión de Donald Trump de llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, precisamente reavivó el conflicto. Primero, este partido estaba pactado que se iba a hacer en la ciudad de Haifa. Cuando se firmaron los contratos para que Argentina vaya a jugar a Israel, iba a ser en la ciudad de Haifa. En el medio de eso, parece ser que a alguien se le ocurrió en Israel echar la culpa a su ministra de Cultura, que fue la que promovió, una mujer que proviene del ejército israelí, que fue la que promovió la decisión de que no, ya que viene Messi, una figura mundial, aprovechemos esto y llevemos a jugarlo a Jerusalén. Que es para reafirmar precisamente, vos sabés que Jerusalén es una ciudad que está en litigio, digamos, porque ahí están las tres culturas, es una ciudad que, ahora vamos a ver con Pablo, que sabe más de nosotros que de estas cuestiones, pero me parece que es una ciudad en principio, una tierra que está en conflicto. Y que Israel la ha tomado después de la guerra del 67, ¿no? Pero que sigue en conflicto. No pertenece al Estado de Israel, Jerusalén, más allá de que lo ocupa. Lo mismo que decir que las Malvinas, que están ocupadas por los ingleses, es de Inglaterra. No, es una tierra que está discutida, digamos, más allá que la ocupen formalmente los ingleses. Acá es lo mismo. Entonces, hacer jugar a la Argentina en una tierra en disputa, ¿no? Y hacerla jugar para uno de los bandos en disputa, me parecía que era comprarse un lío, un problema internacional terrible. Hoy también lo tiene, pero hoy lo tiene porque me parece que cometimos el error antes. Y en esto no solo está la AFA, sino no se entiende por qué el primer ministro israelí llamó tantas veces al presidente. Si lo llamó tantas veces, uno puede llegar a creer que es porque hubo conversaciones previas. Y si los cables de último momento dicen que el Estado de Israel va a demandar no solo a la AFA y a torneos sin competencia, sino también a la Argentina, es porque evidentemente
Hubo conversaciones previas entre el Estado de Israel y el Estado argentino para que se juegue ahí. Y este es el gran problema. Me parece que acá la Cancillería argentina no está falta de política. Pensaron que todo iba a pasar, todo pasa, total, después retrocedemos. Acá no hay, en política internacional no hay, hagamos las cosas y si nos sale mal retrocedamos. Preguntémosle al... Ahora vamos a preguntar al invitado, pero digamos, tengo una visión mirada. y también están haciendo la cuestión del antisemitismo, que no tiene nada que ver con eso. Me parece que la decisión, quien la haya tomado, porque obviamente la decisión la toman los jugadores. ¿Por qué la toman los jugadores? Porque el director técnico es empleado de la AFA, está empleado por la AFA, es un trabajador de la AFA. Los jugadores no son trabajadores de la AFA. Entonces tienen más libertad para decidir en esta cuestión. Me parece que fueron sabios y prudentes al no ir al Estado de Israel. Deportivamente igual se queda sin... No, deportivamente yo ni hablo porque pero porque centralmente es un deporte y digo, es una decisión política. Lo que ha pasado acá no tiene nada que ver con el deporte. Es política, es puramente política. El hecho en sí es político el partido, pero detrás hay una contienda deportiva a la que hay que llegar preparado y bueno, pierde una instancia de preparación Argentina. Es el tema político. Sí, es menor. ¿Qué opinas de este tema? Es un tema complicado, pero estoy bastante en consonancia con tus palabras. Acá, digamos, tenemos las dos partes. Del lado de Argentina y de Israel, que de ambas partes pensaron que era un escenario de win-win, como se diría, de ganar-ganar. Recordemos que en este triángulo Argentina, Estados Unidos y Israel tenemos un reciente acuerdo con el Fondo Monetario / Estados Unidos, un acuerdo que Macri llamó a Trump hace una semana, supuestamente, para pedirle ayuda con estos fondos que han financiado. Digamos, hay una relación cercana, concreta y directa de corto plazo, y tenemos un escenario con Israel también de acercamiento. Si vemos desde que asumió el gobierno de Cambiemos, también un escenario de acercamiento con Israel, sobre todo en la provisión de bienes y servicios, si quiere, de capital de seguridad y de defensa en los últimos 2 años. Acuerdos por lanchas, cuestiones militares y demás. Esto está claro, esto es un hecho fáctico. Por lo tanto, la relación está increciendo con estos dos actores que, digamos, también entre sí se han potenciado con la decisión de Trump de llevar a Jerusalén la embajada. Desde el lado de Israel también hay un escenario de ganar en el sentido de que, digamos, tienen a Messi y al equipo argentino, referencia a nivel internacional, no solamente en una región ni otra. Messi es ídolo para millones de chicos en todas las latitudes, llevándolo a Jerusalén, simplemente haciendo un mínimo movimiento de estadio, diciendo que por cuestiones técnicas o futbolísticas lo llevan a Jerusalén, para después, yo creo que después del partido, demostrar que la selección argentina y el periódico el del lunes, como se diría, mostrar que la selección argentina y todas sus figuras fueron a jugar en Jerusalén, reafirmando esta soberanía y sumándole a la decisión de Trump. Ese me parece que es el escenario. Ahora bien, me parece que falló lo que sería el plan B, ¿no? Digamos, las consecuencias que podrían tener, inesperadas para algunos que no deberían ser, digamos, a nivel diplomático, en este sentido, diciendo que, bueno, hubo reclamos que no vieron venir, este escenario le jugó en contra, digamos, a estas partes, y después ya con el reclamo internacional que hubo, no se puede volver atrás por una decisión que creo yo lo tomaron los jugadores, diciendo que había mucho más figuras de ese nivel, que trascienden los gobiernos, diciendo que había mucho más que perder de lo que tenían para ganar. Claro. Por lo tanto, fueron ellos los que creo que han decidido no ir a jugar el partido, que futbolísticamente, bueno, está en discusión, no es lo que estamos hablando en la mesa, si aportaba o no, pero digamos, ese creo que es el escenario a tratar. Lo que creo que nos deja como enseñanza es... hay que tratar de ser un poco más previsor en estos casos y no estar tan a la expectativa o al tuntún de lo que puede pasar, y hay que pensar en un plan B en estos casos que la verdad que nos terminó poniendo el tapete en el escenario internacional, que ya bastantes temas tenemos, por una cuestión más negativa que positiva. ¿Qué consecuencias puede tener, para la Argentina? Digo, esto que hablaba él también, de acusaciones de antisemitismo cruzadas. ¿Qué consecuencias puede traer? Yo creo que no tienen relevancia y que se van a diluir en el tiempo, va a pasar el tiempo, viene el Mundial de Fútbol y demás. Lo que pasa que nos deja una vez más mal parados, si se quiere, a la hora de este tipo de anticipación que uno debería tener a la hora de pensar estas cuestiones, que diría en lo deportivo deberían pasar, pero digamos, no han sido positivas y nos dejan en el tapete de los diarios en la arena internacional. Una vez más, recordemos, estuvimos en el tapete de los diarios hace 3 semanas con el tema del Fondo Monetario, el pedido de rescate y demás. Pablo, vos viniste a sacar a 1 mes y medio aproximadamente, un mes. No estaba en el radar de nadie que Rajoy iba a terminar su gobierno. ¿Qué pasó en España? Lo que pasó es que
es cuando muchas veces hablamos de los temas que la coyuntura nos tape, que el árbol nos tapa el bosque, la coyuntura nos tapa la estructura. Acá hubo hechos de corrupción que fueron probados, digamos, jurídicamente, digamos, la justicia probó que hubo conveniencia entre miembros del Partido Popular, del gobierno, y empresarios a la hora de entregar, digamos, contratos, licitaciones, por un lado, de parte de los que gobernaban en diferentes regiones de España, hacia las empresas, y por otro las empresas subsidiando campañas políticas y dando dádivas a los regidores. La justicia lo determinó y socialmente no es aceptado. Y creo que la enseñanza, más allá de esto, de que Rajoy ya no es más el presidente y ahora está Sánchez, que supuestamente va a llamar a elecciones y demás, es el hecho que, señores, donde hay corrupción, los gobiernos no funcionan y la sociedad tiene que, digamos, decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Los gobiernos que son corruptos no son buenos, ni de izquierda ni de derecha. Por lo tanto, esa es la enseñanza. Por un gobierno corrupto, en el largo plazo, medio y largo plazo, termina generando desbarajustes en términos políticos, económicos y sociales. Y eso es lo que tenemos que aprender por ahí en nuestra región, ¿no? Que pasan los escenarios de corrupción y los gobiernos se renuevan y se reciclan y los partidos vuelven a lo mismo. ¿Es un gobierno débil el de Iglesias? El de Sánchez. El de Sánchez. Es un gobierno que entra, digamos, en un escenario de coalición, pidiéndole ya de Ciudadanos, que es el partido, digamos, que está de moda, más votado, diciéndole que llame elecciones en el corto plazo. España está en una situación, digamos... ¿Ciudadanos heredaría los votos del PP? Ya ha tomado votos digamos, del descontento del PP. Así como Podemos del Partido Socialista. Del Partido Socialista en su momento, ahora está un poquito diluido los votos de Podemos. Pero acá entra en juego, digamos, la economía de España en los últimos años no es como que no ha reflotado, pero sí ha estabilizado positivamente. Digamos, a través de una baja del salario real de los trabajadores y de aumento de la competitividad, España es como que ha salido a flote en el último quinquenio. Eso le ha permitido darle cierto margen a Rajoy, por lo tanto, piensen que Rajoy ha ganado la elección hace 2 años, ha sido reelegido. Lo que está en juego, me parece, acá es la cuestión política. Digamos, mientras la economía está estable, la política entra al juego y está el tema de, digamos, los separatismos. Y vuelve el tema catalán, que yo creo que Rajoy cometió un grave error en mandarlo a buscar a Puigdemont y digamos, tendría que haberlo, digamos, alivianado el tema y dejarlo correr, dejar que el agua corra. Es más, un gran apoyo que tuvo Sánchez ahora fue del Partido Nacionalista Vasco en términos de apoyo a cómo se redistribuye la coparticipación. Fueron decisivos esos votos. Fueron decisivos. Entonces estamos hablando de que la cuestión, digamos, política, cultural, si se quiere, catalanes, vascos y demás, está sobre el tapete y es lo que le está dando los votos de apoyo, porque Sánchez entra con este apoyo de los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, para formar gobierno. Entonces, digo, no es un tema menor la política que está entrando en juego y creo que a Rajoy el tema de Cataluña le salió el tiro por la culata, como se diría. Por último, Pablo, en Italia, un partido antisistema y un partido xenófobo como la Liga del Norte, coalición, nuevo gobierno. Volvemos a lo que hablamos siempre, la coyuntura no tapa la estructura. Si uno se pone a ver los números de Italia en los últimos 20 años, el PBI per cápita subió un 1%. Mientras el PBI per cápita de Italia hace 20 años era 26.000 euros por año, ahora es 26.200 por año. Mientras Alemania, está bien, la potencia de Europa, pasó de 25.000 euros por año a 35.000 euros por año. Evidentemente hay una cuestión de salarios, productividad y falta de institucionalidad. 66 gobiernos italianos de la Segunda Guerra Mundial que no generan confianza, que hace que se generen escenarios económicos, socioeconómicos inequitativos, falta de esperanza de la gente, de los consumidores y de los empresarios a la hora de invertir, y esto que lleva es que los extremos, como hablaba siempre, los polos, tomen poder y toman relevancia. Tenemos un partido, como nombramos recién, antisistema, ecologista, libertario, etcétera, etcétera, que gana las elecciones hace pocos meses, y un partido xenófobo de extra derecha que se va a quedar con la mitad de los ministerios, de los cuales tenemos el Ministerio del Interior, que está diciendo los inmigrantes que peguen la vuelta con las barcazas porque acá no van a venir, los matrimonios homosexuales que acá se olviden porque la familia es papá y mamá y los hijos. Y digamos, y del otro lado tenemos un escenario, si quiere, progresista de izquierda del Movimiento 5 Estrellas, que dice, bueno, pero hay que revertir el gasto social, hay que incrementarlo, tenemos que ser más ecológico, más verde. Todos esos polos de izquierda y derecha, si quiere, se confluyen en formar gobierno que parecía que después de 70 días no se iba a formar. Lo que tenemos, digamos, volviendo a lo estructural, cuando los partidos de centro izquierda y centro derecha, no dan respuestas y tenemos que el crecimiento económico y el desarrollo de la ciudadanía
no es suficiente, como vemos lo que pasó en Italia en las últimas 2 décadas, para citar un ejemplo, estos partidos digamos, de extrema, si se quiere, o de los polos, entran y toman el poder. Bueno, Pablo, te vamos a seguir invitando. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Salve. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el concejal de Cambiemos, de José Paz, Ezequiel Pasos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el concejal de Cambiemos, de José Paz, Ezequiel Paso. Gracias por estar acá, Ezequiel. Gracias por invitarnos. Nosotros decíamos en el bloque anterior, en parte de nuestra editorial, que en realidad cuesta hoy encontrar alguna cuestión positiva en esta situación general y por ahí uno trata de no tener una mirada sesgada, pero en realidad todos los datos y todos los números dan negativamente. Se está viviendo un momento difícil, complicado, no lo podemos negar eso, se siente en la calle y me parece que parte del compromiso siempre del gobierno fue decir la verdad y no se puede tapar el sol con la mano. Obviamente estamos viendo un momento complicado, no creo que no se pueda encontrar nada positivo. Hace 2 años que se viene trabajando en muchas cosas, en el término de lo que es la obra pública en muchos lugares sigue en marcha porque las obras que se estaban ejecutando se siguen ejecutando. En materia social se viene trabajando, te lo digo yo que soy parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se viene trabajando de la misma manera que se venía trabajando con los sectores más vulnerables. Todos los programas, la gestión está en marcha, está funcionando. Obviamente que los temas económicos muchas veces marcan la agenda de lo político, pero me parece que en términos de gestión, en materia social, en materia de obra pública, en materia de la reforma... ¿No crees que en materia social estamos peor? En materia social, más allá de los planes sociales, la gente hoy socialmente, las tarifas es algo que ha impactado de lleno en el bolsillo de la gente a tal punto que no es cuestión de discutir si las tarifas valen o no valen, sino que no se puede Obviamente pagar. Que las tarifas impactaron, pero no hay que olvidarse que en el sector más bajo, la mayoría de la gente está adentro del programa de tarifa social, desde el jubilado hasta la persona que por ahí cobra algún programa social, están de alguna manera contenidos o está previsto dentro del sistema que estén de esa manera. Obviamente que me parece que el tema de las tarifas, yo lo veo, no impactó tanto en la clase de más de abajo. Quizás ahí tenés la discusión de los alimentos y otras cosas. En el sector medio es donde más se siente el tema de las tarifas, pero... Sí, a tal punto que una nota que mandó la Defensoría del Pueblo dice que 1 de cada 2 locales de la provincia de Buenos Aires paga más de tarifa que de alquiler hoy en día. Sí, Lo cual eso a veces esos datos a veces no y son cuando reales. vos hablás, digamos... Cuando vos hablas con los comerciantes, a mí me toca caminar, aparte como subsecretario, como concejal, en un distrito que tiene una contextura socioeconómica baja y donde el sector de consumo está relacionado con el consumo más básico, como puede ser los alimentos, la ropa,
ese tipo de ¿Qué consumo. porcentaje de líneas tienen ustedes? Electricidad tiene todo el mundo, pero gas de línea, ahí José Paz. No, lo que pasa es que cuando vos haces la identificación de hogares, hay alrededor de 30.000 hogares en un distrito donde viven 300.000 personas. Entonces, O sea, los que vos me estás servicios, diciendo que el los servicios no 10%, llegan a todos lados. El 10% recibe Sí, no gas. lo podés medir en términos del 10% porque en cantidad de hogares, cuando vos lo multiplicás promedio de que 4 personas pueden vivir por un hogar, te da alrededor del 30% o el 35% de lo que es el distrito. Pero digo, al margen de eso, cuando vos hablas con los comerciantes, obviamente que sintieron el impacto de las tarifas, nadie lo puede negar, pero digo, el consumo, digo, ahora vivimos unos momentos complicados, todo, pero digo, de a poco ahora se está empezando a acomodar la cosa, los comerciantes se están aguantando, siguen vendiendo, digo, no es tan crítico el panorama desde mi punto de vista, como lo plantean los medios, como lo plantea la oposición. Me parece que están haciendo demasiado terrorismo. Yo también lo planteo. No, lo veo muy uno, preocupante, pero ¿sabés cuando lo sentís? Cuando salís a caminar y hablar con la gente. Digo, Eso es lo que percibís en los timbreos, digo, estuviste... Yo en la calle, ando todo el día en la calle, hablo con la gente y la gente no me plantea una catástrofe, ni que la patria, como el otro día se hablaba, que la patria esté en peligro. La gente la verdad no me plantea eso. La gente me habla de la cloaca, la gente me habla del gas, la gente me habla de la ruta, de la basura, de temas locales. O sea, no te habla de que el dinero no le alcanza para llegar a fin de mes. Obviamente que la gente está más ajustada, eso no se puede negar, porque obviamente el tema de las tarifas impacta en el bolsillo de la gente, pero digo, no es que están, digo, de cada tres comercios que cierran 2, que cierra 1, no es así. No han cerrado, digo, yo no veo comercio cerrado. Te estoy hablando de José C. Paz, un distrito pobre, sería el más pobre del conurbano. Entonces, y digo, esto lo hablo incluso hasta con la oposición en el distrito. Obviamente que el comerciante a alguno le bajó la venta, le aumentaron los costos, y la está bancando, y muchos entienden también lo que está pasando en la Argentina, que el otro día, por ahí vos decís lo del timbreo, no sé si es el mejor termómetro a veces para tomarlo, claro, porque viste que a veces vas con algún funcionario, pero digo, en la calle yo hablo mucho con la gente, y la gente obviamente entiende lo que está pasando, que lo de las tarifas era algo inevitable que iba a pasar, después la gente común discute la forma, bueno, para mí no, quizás tendría que haber sido de otra manera, pero la gente tiene claro que estamos en... Digo, había 2 soluciones claras que quizás esto no se entendió o no se comunicó de la manera que se tenía que comunicar. ¿Vos no crees que lo que dicen los datos, que la caída de Macri ha llegado al 65% negativo? No, yo no creo que, no comparto ese dato y no lo siento tampoco, y tenemos algunas mediciones, por lo menos locales, que no nos dan eso. Pero ¿Qué te dan las mediciones locales? No, a ver, las mediciones locales no me dan una caída de Macri y eso. Sí me da, obviamente, Mauricio tuvo un decrecimiento a raíz de todo el costo político que tuvo que afrontar, de todas las decisiones difíciles que le tocaron. Pero digo, la gente, es lo que te digo yo, la gente entiende que a Mauricio le tocó tomar decisiones difíciles y que no iba a ser fácil y que había 2 maneras de hacerlo. O esto, el gradualismo, ir de a poco, acomodando la cosa, o apenas llegaba a principios del 2016, hacer un ajuste brutal y dejar un montón de sectores. Y se trató de cuidar a los sectores más vulnerables. Claramente, digo, el tema de la PUAN, la reparación histórica, se tomaron un montón de medidas sociales que quizás la gente común, el vecino, quizás, digo, este gobierno quizás no tiene la forma de comunicar del kirchnerismo, de decir, bueno, yo te di esto te lo dio Cristina. Digo, no hay una forma de comunicar de esa manera, pero digo, lo de la reparación histórica, lo de la PUAN, que es la pensión universal a la vejez, un montón de medidas que ha tomado el gobierno que son acertadas, que ha llegado a la clase, al sector más bajo de la sociedad, y que la gente eso lo valora, porque tampoco antes lo tenía. Entonces, hay sensaciones encontradas en todos los territorios. Y me parece que el voto, de alguna manera, se configura también con un tinte claramente ideológico. Sí. Digo, la gente por ahí, de clase media, que quizás está con el tema de las tarifas, ve que los organismos públicos quizás valen otra cosa. Yo ayer fui a visitar a una vecina por un tema particularmente de PAMI. Y la señora me había conocido en la puerta de la oficina de PAMI de José Paz, donde ahí nosotros tenemos un responsable que trabaja con nosotros en el equipo, y me planteó que se tenía que operar, que hace 3 años no se podía operar, estaba inmovilizada. Y la preocupación de esa señora era operarse en el PAMI, y hacía 3 años que no se podía operar. Y como ahora el PAMI se ha logrado normalizar con el tema de las operaciones, articulando vínculos también con algunos hospitales públicos de la zona. Ahí, disculpame, Ezequiel, ahí me estás hablando del propio gobierno, porque si hace 3 años y hace 2 años y medio que está el gobierno, evidentemente fallante y fallas ahora. Obviamente, pero ahora se logró operar. Entonces la preocupación de esa señora era que la oficina del PAMI funcione bien, poder operarse. La gente tiene problemática, la persona no está politizada, que vive el día al día, tiene preocupaciones muy cercanas a su realidad.
Y ahí también quizás entra que alguno tiene menos plata en el bolsillo, pero también entra a decir, bueno, che, ¿cómo funciona? Vos fíjate esto donde gobiernan los municipios de Cambiemos y donde no gobiernan. Eso te quería preguntar. La diferencia que hay, y hay claramente una diferencia de perspectiva de parte de la gestión del gobierno nacional y del gobierno provincial, donde gobierna Cambiemos y donde no gobierna. ¿Por qué? Porque donde gobierna Cambiemos hay muchos intendentes que están trabajando coordinados con la provincia y la nación y están obteniendo buenos resultados en términos de gestión. Asfaltando calles, teniendo un buen... ¿Eso no pasa en José Cepaz? En José Cepaz tenemos un municipio que pertenece a Unidad Ciudadana y que está gobernado por la misma gente hace 20 años y tiene una lógica distinta a cómo se trabaja quizás en Pilar, en San Miguel, donde tenés un intendente como Jaime Méndez que está haciendo una gran gestión. Entonces la gente lo ve y quizás dice, che, está duro, pero la verdad que acá las obras se ven, las cosas están pasando. Te vamos a volver a invitar porque me apasiona este debate, porque también hay como todo, hay distintas miradas. Algunos dicen, lo que pasa es que los municipios de Cambiemos reciben más plata que nosotros. No, y esto ocurre mirá, siempre si cuando algo, uno tiene. esto ocurre siempre, ocurrió en el kirchnerismo y ocurre ahora. Pero si algo le pueden decir a la gobernadora Vidal, que la gobernadora Vidal, con el Fondo de Infraestructura Municipal y con un montón de decisiones donde hay datos duros, técnicos... a todos por igual. Pero lo demás, y sabemos... porque también tenemos algunas... Yo te puedo dar ejemplos de concreto, José Paz, la Ruta 8, las obras en el Hospital Mercante, el Fondo de Infraestructura Municipal, el inicio de las obras de cloaca que no se hicieron durante 20 años, ahora se va a hacer una planta potabilizadora para que haya cloaca, hay un proyecto para renovar la estación y es un municipio de Frente para la Victoria. Y todas esas cosas las está haciendo, el municipio es deficitario, no tiene capacidad económica de poder llevar adelante esas obras. La está haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial. De los distritos más pobres del conurbano bonaerense. Ezequiel, yo te agradezco que hayas venido y te vamos a invitar porque quiero seguir hablando de estos temas, porque por ahí son dos miradas distintas, ¿viste? Y en realidad hoy yo veo mucha preocupación en la gente, pero mucha preocupación, y bueno, y no solo eso, sino que no veo horizonte de esperanza, lo cual es peor todavía. Cuando se deja ver horizonte de esperanza, ya, comienzan a vivirse cosas que uno ya la vio y que no quiere que se bueno, por eso es bueno que la gente hable por sí misma y escucharla, y yo veo que la gente tiene confianza en el gobierno. Obviamente no estamos pasando el mejor momento, eso está claro, nadie lo puede negar, pero estos 2 años también se hicieron muchas cosas y la gente entiende que era una situación complicada y que hay que tener confianza porque hay buenas intenciones de parte del gobierno de hacer las cosas bien y quizás tomar medidas a largo plazo que tienen un costo político que obviamente lo estamos pagando. Gracias por haber venido. A vos por invitarme. Nos vamos a un corte y ahora estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con Octavio Argüello. Es un dirigente gremial, es de camioneros y bueno, hoy Camionero está en la tapa de todos los diarios porque bueno, tiene una pelea y no solo Camioneros, sino la CGT, que parece que viene un plan de lucha que vamos a hablar con él. Descubrimos vos y yo smnoticias.com. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro último invitado de hoy, con Octavio Argüello. Tenemos un montón de temas para hablar. Hoy, en principio... Poco tiempo. Poco tiempo y muchos temas. Lamentablemente es así. Hoy, en principio, era imposible entrar en la ciudad de Buenos Aires. Camiones por todos lados, pero eran los dueños de los camiones, no camioneros. O sea que, digamos, la conflictividad abarca tanto a los trabajadores como a los dueños de los camiones. Totalmente, sí, como vino a aclarar vos. Primero, gracias por invitarme.
Tal cual, claramente como lo decís vos. Esos eran trabajadores con herramienta propia, que le decimos nosotros, que son fleteros o dueños de pequeños, de 4 o 5 camiones, que lo están matando el tema de las tarifas de lo que es el combustible y sobre todo los peajes. No se puede, y no pueden aumentar el flete porque si no se quedan sin trabajo. Así que es una situación también muy compleja. No solamente los trabajadores, también los dueños de pequeñas empresas, ¿no? Sí, con el peaje es un robo directamente, porque te cobren hora pico de ida y de vuelta a la misma hora, como es hora pico para un lado o para el otro. Exacto. Es abusivo, es totalmente abusivo. Pero al margen de eso, ustedes sí tuvieron hoy una reunión en Cañuela. Sí, nosotros tuvimos una asamblea, hicimos en Cañuela, en el peaje de Tristán Suárez, donde se juntaron más de 800 camiones, los trabajadores, y bueno, ahí hizo una asamblea donde estuvo presente el compañero Hugo Antonio Moyano, nuestra conducción, planteando, porque nosotros estamos, sabés claramente, en nuestra pelea paritaria, en nuestra discusión paritaria. Y ¿El 27% están pidiendo? El 27% y un bono de 15.000 pesos, porque creemos que lo que más se acerca a la realidad. Digo, ya es imposible que este gobierno siga mintiendo que la inflación es del 15%. ¿Con quién tiene más problemas, Octavio? ¿Con los empleadores o con el gobierno? No, con el gobierno, con el gobierno. Nosotros tenemos un bono que lo hemos firmado, el bono anterior del año pasado, que es el bono que se dice de Navidad, pero no es eso, es un bono que acompaña y mejora la situación salarial de los trabajadores, que todavía no ha sido homologado por dos comas que estaban mal puestas. El Ministerio objetó eso y todavía no lo homologó. Tenemos más problemas con el gobierno, porque el gobierno realmente no está siendo sincero. El gobierno lo que ha hecho es puesto techo a las paritarias. No hay gremio que pueda firmar. Algunos lo hacen como para disimular, pero en realidad todos los empresarios vienen ya con el mandato de que tiene que ser el 15%. ¿Es inmoral ese 15% que habla el gobierno para ustedes? Totalmente. Creo que la realidad, no lo digo yo, lo dice la realidad. Vamos a estar en una inflación más cerca del 30%. Sin contar lo que venimos perdiendo ya de otros años anteriores, donde tuvimos una recesión en el 2015 o 2016 que fue el 40%, y los salarios aumentaron mucho, muy por abajo de eso. Quiere decir que el poder adquisitivo se viene perdiendo. Y uno lo viene observando. Vos tenés dos situaciones claras que te podés dar cuenta, y nosotros por lo menos lo observamos de esta manera. Te das cuenta en el sector gastronómico y te das cuenta en la recolección de residuos. Cuando esto empieza a bajar, porque algo está funcionando mal en la economía, ¿no? Claro. ¿Va a haber paro nacional? ¿Como prometieron o como vienen amenazando? No, nosotros decimos que si el día 12 que tenemos la próxima reunión paritaria, la posición de la Cámara Empresaria sigue siendo la misma, claramente tendenciosa por lo que manda el gobierno, porque no solamente la discusión salarial, nos quieren quitar el 1% de antigüedad, nos quieren estirar las horas de trabajo sin pagar hora extra, nos quieren sacar los porcentajes de aguinaldo y vacaciones. Precarizar el trabajo. Precarizar el trabajo, lo que viene planteando este gobierno y hacia donde apunta este gobierno. Claramente nosotros eso no lo vamos a firmar ni bajo ningún punto. Quiere decir que si esto sigue manteniéndose de esa manera, vamos a ir a un paro nacional de camioneros a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Al margen del tema de camioneros, Octavio, las regionales de la CGT tuvieron un encuentro este lunes en la CGT, y el pedido unánime de esas regionales fue no solo ir a un paro general de la CGT, sino un plan de lucha. ¿Qué me puedes contar al respecto? Sí, eso fue una reunión que tuvimos en la calle Sopardo, en la Casa de los Trabajadores de la CGT, con la conducción, parte de la conducción. Estaba Smith, estaba Omar Pérez, estaba el nuevo compañero de Secretaría de Interior, y estaba el compañero Dar, donde fuimos más de 28 regionales, todo el conurbano y parte del país, a plantearle la situación real que estamos viviendo en las regionales, que somos, creo que el primer contacto que tenemos con los trabajadores, donde la situación cada vez más compleja, cada vez más despido, las pymes están cerrando por el tema de las tarifas. No se puede esconder el sol con un dedo. Esto es una realidad. Si una pyme estaba pagando 2.000 pesos, y ahora viene de 50.000 pesos, es imposible sostenerlo. Y esto es una realidad que estaba así. Y bueno, le llevamos esto y creemos, y fuimos claros en esta posición, que ya hace 2 años y medio se viene conversando con este gobierno, o un poco más con este gobierno, yendo al diálogo, y no hemos tenido una sola buena a los trabajadores. Todo lo que se prometió en campaña no ha cumplido nada, y no solamente no ha cumplido lo que se comprometió, sino que profundizó mucho más en desmedro de la situación y el bienestar de los trabajadores. ¿Mañana es el día en que la CGT va a decretar cuál va a ser el día del paro? Mañana hay una reunión de consejo directivo donde nosotros planteamos, por eso lo hicimos anterior, al día jueves, lo hicimos este día lunes, donde fuimos esta regional a plantearle la necesidad que ya tiene el paro, tenía que ser no hoy, ayer. Ya no hay más tiempo de diálogo, no se puede dialogar, tener un diálogo de sordo. Y menos creer en una concertación social donde, ¿cómo puedes concertar cuando vas perdiendo 10-0? Es imposible concertar de esta manera. ¿Tolfato qué te dice? ¿Que va a salir el paro? Yo creo que sí, yo creo que tiene que salir el paro. Ya no hay más forma de poder esto frenarlo.
por las circunstancias que te estoy planteando y por lo que va a venir, que va a ser mucho peor. Yo no creo en las bondades que habla este gobierno. Yo creo que una vez lo conversé con vos, nos decía que veníamos de un gobierno de que nos hacían un relato a un gobierno de la mentira, que todos los días te miente, que estamos mejor, que la cosa no es tan grave. Digo, vos no vas a pedir préstamos si tenés todo perfecto en tu casa. Si te vas a pedir préstamos porque te estás hundiendo. Y nosotros nos estamos hundiendo, por algo fuimos a pedirle al Fondo Monetario Internacional. Y más demuestra lo que nos estamos hundiendo, que hasta tienen la desprolijidad de un bono llamarlo bote. Eso te está dando la señal donde va el país, ¿no? A los botes. ¿Hasta cuándo aguanta la térmica social con este escenario de ajuste, de tarifazos, de mucha movilización en la calle? Digo, la marcha federal, los movimientos sociales que están cobrando mucha preponderancia. Sí, que también es algo que tiene que observar fuertemente la CGT, lo que vos estás planteando. Sí. No, por algo, cada marcha cada vez suma más cantidad de personas en reclamo, salvo que se subestime al pueblo. Yo creo que esto está marcando una tendencia claramente que no estamos mejorando. Y creo, en lo que vos me planteás claramente, que lo dije una vez, todo ajuste aguanta hasta que aguanta el ajustado. Y creo que el ajustado cada vez aguanta menos. La gente ya no aguanta más, un tarifazo, un aumento, y lo que menos puede aguantar salarios viejos con un aumento muy irrisorio que ya nadie cree. Estamos en el primer semestre y ya casi estamos llegando al 15%, que dice que va a ser imposible que lleguemos a fin de año con menos. Por último, Octavio, nosotros decíamos al principio del programa que en realidad estaba todo era muy problemática la relación social, y que uno observaba que hoy en día la oposición política y gremial estaba detrás todavía de las organizaciones sociales en este reclamo, como que estaba. Y cuando la gente dice que se van, puede decir que se van todos, los oficialistas, los opositores, digo, es como que cuesta más visualizar lo que está pasando tanto a los políticos como a los gremialistas. ¿Vos ves que esto va a ser un paro, una fecha de paro, o vos crees que va a ser una fecha de paro y un plan de lucha? Mira, yo tengo mucho tiempo en la vida gremial, empecé siendo delegado de base, y siempre lo que tuve claro que nada se arregla con un solo paro, ni el mejor ni el peor de los paros. Un paro es para empezar a profundizar un plan de lucha. Quizás, pero en un momento hay que empezarlo, y creo que es el momento de empezarlo. Claramente tiene que ser un paro con un profundo plan de lucha, porque esto no va a ser fácil. Yo creo que estos sectores que nos están gobernando, que creo humildemente, y lo digo con total claridad, que Macri es nada más que el eslabón que tiene ahí para manejar la situación. Los poderes están de atrás, son los poderes económicos. Claramente, el martes trágico no se llevó la plata a los trabajadores ni los jubilados, se lo llevaron los amigos del gobierno. Y ya será lo que siempre se ha llevado. Entonces creo que esto es lo que vamos apuntando. Y vos sabés claramente que yo nunca tuve esperanza en un gobierno como esto, porque ya tenemos historia de estos tipos de gobiernos. Y a mí no me preocupa que el gobierno... Nos sacan del aire. Sí, que el gobierno se va. Yo creo que el gobierno se va a través de los votos. Me preocupa cómo se va a ir, ¿no? Gracias por gracias a vos. La próxima vez con más tiempo, porque hay muchas cosas para hablar. Se nos fue el programa. Es corto, se queda corto. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares, y nos vamos a ver el próximo miércoles. A los que nos ven en vivo a las 17 horas, a los que ven a la noche a las 22 horas. Muchas gracias, han sido muy amables.